Señor, gracias por esta nueva y fresca oportunidad de poder liberar tu palabra. Somos honrados, bienaventurados y bendecidos de estar aquí hablando por ti, para tu cuerpo y en tu cuerpo. Muéstranos, revélanos, impártenos más de lo que está escrito, más de lo que vemos. Sé tú el que revelas, sé tú el que hablas. Gracias, Señor. Saludos, queridos santos. Hoy iniciamos una serie de mensajes muy especiales, por cierto, muy especiales. Como todos. Creo que cada vez hay una ascensión, vamos subiendo más. Pero no son temas diferentes. Es una extensión de la revelación. Y si tenemos esa perspectiva de que es una extensión de la revelación, entonces todo se abre. Pero si lo vemos como, este es otro tema nuevo que voy a aprender, ya entonces entramos en algo que nos desvía. Pero si mantenemos la línea de la economía como una sola cosa, entonces la Biblia se hace sencilla y Dios se muestra a nosotros. Y esta noche estaremos compartiendo esta conferencia de amar a Dios y amarnos unos a los otros para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Parece sencillo esto de amar a Dios y de amarnos los unos a los otros. Quizá alguien piense, bueno, eso es bien sencillo. No lo crea. Estos mensajes, cuando tratamos de profundizar y ver la revelación escondida, hay mucho que hablar. Estoy contento porque son 8 mensajes. Y hay muchas cosas que vimos que no podemos traerlas esta noche porque es demasiado, pero tendremos el tiempo suficiente de ir liberando. Hace algún tiempo el hermano Víctor Molina nos trajo una palabra sobre el asunto del profetizar. Y una de las cosas que él decía era que la introducción para el avivamiento matutino no era un mensaje, sino que debía ser, en cierta medida, una introducción al profetizar, al hablar de Dios. Y cuando entramos en el hablar de Dios, inclusive él fue radical cuando dijo, no, ni siquiera digan voy a hablar del día 1, del día 2, ni del día 3. Porque la profecía debe salir primeramente de la palabra santa y de la carga general. Si miramos esos principios, esa es la base de esta palabra, de estos mensajes. Hay un bosquejo, hubo un mensaje, pero todavía el Señor desea abrir más. Si ustedes miran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los profetas y los maestros casi siempre caminaban juntos. Y eran por la dirección del apóstol, pero el profeta y el maestro caminaban juntos. Cuando el profeta hablaba, no siempre era para predecir, ni para decirle los secretos a las personas. No. La función principal del profeta era hablar la revelación de Dios. Aún de una manera más profunda que lo que el mismo apóstol enseñó. El maestro aprendía y el maestro repetía lo que el profeta había traído, había revelado. Y esa es la carga. Queremos ir más allá y ver cuál es la carga de Dios, cuál es la revelación de Dios. Y cuando miramos
el título, amar al Señor, del primer mensaje, y amarnos unos a otros, el camino más excelente para todo lo que seamos y hagamos con miras a la edificación orgánica de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pablo utilizó esa frase en 1 Corintios 13 cuando dijo el camino les muestro. 1 Corintios 12, último verso, dijo les muestro un camino aún más excelente. Y entró en el 13 y empezó a hablar del amor. Hablar del tema del amor es un problema. Es un gran problema. No solamente para los hispanos, en todas las culturas. Porque el tema del amor tiene ya una percepción dentro de uno, dentro de nosotros. Y cuando hablamos del amor divino, es otra cosa. Y nosotros debemos recordar que este fue un entrenamiento para ancianos y hermanos responsables. Y ahora podemos decir que aunque estos mensajes que estaremos compartiendo no son un entrenamiento de manera formal como lo fue originalmente, sin embargo, la meta y el objetivo de ser entrenados para amar con el amor divino sigue vigente. La carga del entrenamiento para los hermanos ancianos y hermanos responsables era que fueran entrenados, que profundizaran en este asunto de amar, pero con el amor divino. Nosotros ahora, no con la rigurosidad de un entrenamiento, pero sí igual en términos de ser perfeccionados, comenzaremos estos mensajes con esa meta. ¿Cómo amar a Dios? ¿Y cómo amar? No con nuestro amor natural, no con lo que nosotros hemos visto y creído hasta ahora, sino entrar en la dimensión y la profundidad de lo que es el amor divino. Para eso necesitamos tener una mente abierta y todos a partir de esta noche debemos decir en nuestro interior, Señor, renueva mi pensar en cuanto al asunto de tu amor. Esa debe ser una oración profunda dentro de cada uno de nosotros. Señor, abre los cielos y muéstranos la verdadera realidad y definición de tu amor. Y orar, Señor, permite que haya una convicción en mí profunda que muestre mi necesidad y mi realidad en cuanto a mi amor por ti. Esa debe ser una oración en todos estos 8 mensajes. No vaya con la idea de que ya usted sabe lo que es amar a Dios y amar a los demás hermanos. No. Borre eso. Vamos a comenzar desde nuevo. Vamos a empezar de nuevo a definir este asunto. Por eso queremos enfatizar en esta introducción que este amor no es cualquier amor. Es el amor divino de Dios. ¿Qué es el amor divino de Dios? Por un lado, es la virtud más elevada que tiene Dios. Pero por otro, es la esencia misma de Dios. Por un lado es la virtud más elevada, pero por otro es la esencia misma de Dios. La constitución misma de Dios. Podríamos decir que en nosotros los seres humanos, aparte de nuestro espíritu, que el Señor sopla la vida y el espíritu se va, hay otro elemento muy, muy crucial en nosotros que nos mantiene vivos y es nuestra sangre. Cuando uno ve a alguien desangrándose, sabemos que si no es ayudado rápidamente, va a perder su vida.
puede tener un cuerpo saludable, puede tener una voluntad fuerte, un espíritu fuerte, puede ser que no tenga ninguna enfermedad, pero si por alguna razón se desangra, se muere. Siendo saludable, se muere. Tengo un buen espíritu, se muere. Sin sangre no podemos vivir. Esa es la esencia clave que nos mantiene funcionando. Y hay muchas cosas que la sangre hace, que lo estuve estudiando, no tengo el tiempo de entrar. Pero todo lo que la sangre hace es un proceso de limpieza, de purificación, de visitación en todo nuestro ser, constantemente. Y aquí estamos. Si fuéramos a comparar esta esencia de Dios con Dios, lo más cercano que podemos comparar es la sangre. El ser de Dios gravita, se mueve, se expresa totalmente en esta esencia y dimensión de lo que llamamos amor. No es poca cosa. Entonces no es poca cosa este asunto de que Dios necesita y es y tiene algo. Que no es que Dios ama, no es que Dios tiene mucho amor, no, es que lo que constituye a Dios es amor. Al igual que en nuestro caso, la sangre está en nosotros y sin ella no podemos funcionar. Si Dios no tiene amor, no habría Dios. No existiría Dios. Nosotros tenemos muchas experiencias hermosas de lo que llamamos amor en nuestro hombre natural. Amor a nuestros padres. Y por qué no decirlo, en especial a la madre. Amor a nuestra esposa, a nuestro esposo, amor a nuestros hijos, amor a los amigos. Es más, amor a los animales. Claro que sí, hay animales que los queremos mucho. Pero el amor divino es algo completamente diferente en el cual tenemos que ser entrenados. Es posible que hayamos pasado toda nuestra vida considerando que amamos a Dios y estamos mezclando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, casi entre el mundo físico y el mundo espiritual, con esa sensación de amor. Claro, se prueba fácilmente dónde estamos, porque si decimos que amamos a Dios y de pronto las cosas nos salen mal y nos deprimimos y perdemos la fe, pues usted no estaba amando a Dios nada. Porque el apóstol Pablo, ¿cuántas cosas no pasó? ¿Dejó de amar a Dios? No. En todo dad gracias, decía el apóstol. Así que cuando el amor de Dios nuestro está condicionado a que todo esté bien, que toda mi familia esté bien, que yo no tenga ningún problema, que las reuniones estén gloriosas, que los hermanos me traten bien y yo amo a Dios, pues entonces ese no es el amor de Dios. Por eso necesitamos ser entrenados. Y necesitamos entrar a este mensaje con un espíritu abierto para comenzar a darnos cuenta que sin entrar en la experiencia del vivir, de la realidad, del amor de Dios, no podemos llegar a ser vencedores. Dios va a medirnos a nosotros por la medida de amor que tengamos para Él. Claro está, queremos clarificar que yo sé que nos gusta y es hermoso decir Señor te amo. Señor te amo, y el ministerio dice dígalo muchas veces. Va a sentir algo especial.
Y es hermoso decir Señor te amo, pero decir Señor te amo no necesariamente lo ubica a usted inmediatamente en la dimensión de lo que es el amor de Dios. Usted va a sentir su espíritu, usted va a sentir una paz, usted va a sentir un amor, pero todavía necesita entrar en la realidad de lo que es el amor de Dios. Cuando este amor llega, nos define, nos satura, nos santifica y nos consagra completamente para Él. Así que el título de la conferencia nos pone ese gran reto: amar al Señor y amarnos unos a otros para la edificación orgánica. Fíjate el elemento que está utilizando aquí. La edificación orgánica como cuerpo de Cristo. Orgánicamente, nuestra sangre está circulando y está haciendo su trabajo. Yo ni la veo, ni la siento, ni la quiero ver, porque cuando la veo es que algo raro, algo malo pasa. Pero está funcionando dentro de mí. Orgánicamente se mueve. ¿Saben? Cuando el amor de Dios está en nosotros y circula en nosotros y se mueve en nosotros, algo pasa. Y como les digo, no basta con decirle al Señor, te amo, o ir a donde los hermanos y le decir, hermano, te amo. Ah, qué bueno, hermano. Es bonito, todavía un cántico que cantábamos en Puerto Rico, mucho que decía algo del amor y los hermanos, y llorábamos y nos abrazábamos. Qué precioso ver a Jesús en el rostro de mi hermano. Wow, es bien emocionante ese cántico. Y ahí nos abrazamos los hermanos, todo eso. Pero yo sé que si un hermano, finalizando la reunión, hace algo malo al otro, ya se enoja. Se le acabó rapidito el cántico. ¿Qué pasó ahí? Era mi amor. Era mi amor. No era el amor divino. El amor divino tiene que tener todos los elementos divinos necesarios para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. De lo contrario, usted podrá decir que ama a Dios, usted podrá decir que ama a los hermanos, pero si ese amor que usted tiene no nace de la esencia misma de Dios, no habrá la edificación orgánica. No habrá la edificación orgánica. Más bien habrá una función organizada de hacer las cosas. Pero cuando es orgánico, opera por encima de su voluntad. Opera aunque usted no se dé cuenta, está trabajando y está operando. El título de este primer mensaje todavía es más específico. Amar al Señor y amarnos unos a otros como el camino más excelente para todo lo que seamos. Fíjate cómo dice, para todo lo que seamos y hagamos. O sea, ya no está hablando del amor para expresar amor. No. Es que todo lo que seamos y hagamos es la manera de amar al Señor y amarnos los unos a los otros. Ya se sale de mi emoción de que hermoso ver a Jesús en tu rostro, hermano, y te abrazo y te quiero. No, es más que eso. Es todo lo que seamos y todo lo que hagamos. Y tiene el objetivo, ese amor, de la edificación orgánica de la iglesia. Así que nuestro anhelo es que el Señor permita que toda la vida de iglesia sea permeada con este camino más excelente para que todo lo que seamos y hagamos tenga el efecto de la edificación orgánica de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que necesitábamos trazar esta introducción que se la vamos a recordar con frecuencia. Sé que algunos no están aquí. La ventaja es que
sé que lo van a pasar en el radio y está disponible, porque si no tenemos esta introducción, cuando usted oiga la palabra amor, usted piensa una cosa. Y cuando dice amar al hermano, usted piensa otra cosa. Pero vamos a ser entrenados a entrar, a ver esto. Y necesitamos entrar en algunos aspectos antes de tocar algunos puntos importantes del bosquejo. No tengo la intención de entrar paso a paso por el bosquejo, porque mi meta es transmitirle una carga, no repetir un mensaje. Ya ustedes van a pasar la semana estudiando el bosquejo y estudiando los días, pero queremos que usted, cuando entre a ver la palabra, usted tenga una visión diferente. Y cuando vea la palabra amor a Dios y amar a los hermanos, usted tenga una visión diferente a la que ha tenido hasta ahora. Y necesitamos la urgencia de mantener el fluir del amor divino como el centro de nuestras vidas. ¿Qué pasó? Y esto ustedes saben que siempre lo recuerdo, porque aquí lo que le voy a mencionar ahora, y cuando yo se lo diga, usted va a decir, sí, es verdad, el hermano siempre nos enfoca de una manera o de otra con eso que voy a mencionar ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que el amor divino no está? ¿Qué pasó que ahora tengamos que ser entrenados nosotros y perfeccionados para conocer el amor divino? Es que hubo uno que estaba muy cerca de Dios. Estaba dentro de la atmósfera del fluir del amor de Dios, pero se rebeló. ¿Y ya saben quién es? En Isaías 14:15 dice, mas tú serás derribado hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se refiere a Satanás. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? ¿Cuál fue el gran pecado de Satanás? Sí, usted me dirá la rebelión. ¿Sabe cuál fue el gran pecado de Satanás? El gran pecado de Satanás fue salirse de la esfera que mantiene unida todas las cosas. ¿Sabe cuál es esa esfera que mantiene unidas todas las cosas en el universo? Encabezadas en Dios. ¿Saben qué es? El amor. El amor. El gran problema de Satanás fue que se salió de esa atmósfera. Y yo tengo la sospecha, nunca se lo voy a preguntar porque nunca espero verlo, pero tengo la sospecha que él no midió las consecuencias de lo que le iba a suceder. Él pensó que fácilmente él podía rebelarse contra Dios, quedarse con la misma luz, quedarse con la misma vida, quedarse con la misma atmósfera y entrar él entonces como sustituto de Dios. Él no calculó lo que hizo. ¿Por qué? Porque al salirse Satanás de la esfera de la luz y al salirse Satanás de la esfera del amor, se produjo en él otra atmósfera. Y se produjo la antítesis de la realidad. La ausencia de luz produjo tinieblas. Y la ausencia de amor produjo odio, produjo amargura, produjo envidia, produjo frustración. Y sobre todo, la ausencia de amor produjo división. Fíjense lo que sucede cuando no estamos en la esfera del amor. Por eso es bueno ver esto, porque si nosotros no vemos esto, no podemos entender cuál es y qué es lo que está sucediendo con nosotros. Otro buen ejemplo que podemos usar es el asunto de los alimentos refrigerados. No hay cosa más frustrante que usted
acá los hermanos mexicanos dicen ir al mandado, en Puerto Rico dicen ir a hacer compras, no sé cómo dirán en Colombia, pero que usted traiga los alimentos a su casa, esos alimentos que son carne, frutas, vegetales, que necesitan ser refrigerados. Y cuando usted llega, ocurre una situación, una avería grande, se va la energía eléctrica y no llega por una semana. Ya sabe lo que le va a pasar. Todos sus alimentos se le van a dañar. Se va a detener el proceso de refrigeración y entonces entra en un proceso de descomposición, de deterioro y de daño. En alguna u otra ocasión en nuestra vida, en un mayor o menor grado, algún error que alguien dejó el refrigerador abierto, siempre nos ha pasado algo de eso. En algún momento de nuestra vida. Hemos experimentado eso. ¿Saben? Cuando Satanás se salió de la atmósfera del amor, se descompuso, se pudrió, se dañó, se corrompió, automático. Ese es Satanás. Está descompuesto, está dañado, está corrupto, está deteriorado, no tiene valor ninguno, se salió de la atmósfera, como sacar alimentos del refrigerador o el refrigerador que corte la corriente, se daña. Así mismo pasó. Y fíjense qué curioso, que a Satanás se le llama Belcebú. Yo sé que ustedes saben esto, que significa el dios de las moscas o del muladar. El muladar es el lugar donde se acumula el estiércol y se utilizaba mayormente en la agricultura como fertilizante, pero ese estiércol por muchos días ahí acumulaba muchas moscas. Y entonces los judíos le cambiaron el nombre de Satanás a Belcebú. Y por eso en un momento dado le llamaron al Señor Belcebú. No, tú estás haciendo los milagros por Belcebú. Y de hecho el Señor le dijo, cualquier pecado tiene perdón, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo porque me están llamando a mí Satanás. Fue serio eso. Así que el que le llamaran Belcebú, aunque ellos no sabían lo que estaban diciendo, realmente es cierto. Él se salió de la atmósfera que lo mantenía protegido, lo mantenía guardado, lo mantenía limpio y entró en una atmósfera de muerte, de tinieblas y podredumbre y muerte. Ese es Satanás. Luego en Mateo 5:22, el Señor comienza a hablar de algo que se llama el Gehenna. El Gehenna la traducción es Valle de Hena. Y era el lugar donde había un valle profundo donde se echaba la basura y los cuerpos de los delincuentes, porque no los enterraban. Los cuerpos de los delincuentes nadie los enterraba, sino que los tiraban ahí para que fueran incinerados. Ese lugar estaba en constante fuego todo el tiempo, 24 horas estaba encendida en fuego y ahí se exterminaba toda la basura y la podredumbre. Y el Señor asocia el infierno y el lugar donde va a parar Satanás, sus ángeles caídos y los demonios y los que no son regenerados, lamentablemente, ese es el lugar donde se va a ir. ¿Qué es eso? El ministerio dice, ese es el gran basurero universal. Así que les traigo todas estas presentaciones tan grotescas, pero son bíblicas, para hacerles saber qué sucedió o qué sucede cuando estamos fuera de la atmósfera del amor de Dios.
El primero que se contaminó, se corrompió y se pudrió fue Satanás. Desgraciadamente, Satanás ha disfrazado toda esta atmósfera y la está presentando como que es algo bueno. ¿Saben? Vi un documental una vez que en un tiempo, en cierto lugar, cuando la carne de res perdía color, porque ya tenía mucho tiempo fuera, le inyectaban un colorante y la ponían rojita, lo más bonita, y luego la llevaban a la carnicería. Usted veía la carne ahí, parecía fresquecita, pero tenía ya mucho tiempo. ¿Sabe? Eso es lo que Satanás ha hecho con esta atmósfera podrida, esta atmósfera de moscas. La ha decorado muy bonita, y ya tuvimos una conferencia sobre la cultura, y cuando la gente la ve dice, ay, qué bonito todo esto, ay, yo deseo todo esto, pero lo que está detrás de eso es la atmósfera de la corrupción y de la muerte. Fuera de la cobertura de la atmósfera del amor divino, lo que hay es podredumbre. Por lindo que se vea, por hermoso que se vea, es podredumbre. Si tenemos esa visión, nuestra vida sería diferente. Ahora, cuando somos bautizados, entramos en el Dios triuno. Ya sabemos eso. Pero también ahora podemos decir que cuando somos bautizados, entramos en la atmósfera del amor divino que nos preserva de ser contaminados, podridos y corrompidos. ¿No es maravilloso? Ese es el resultado. Yo sé que ya ustedes pasaron el libro de Primera y Segunda de Reyes, pero ahí en una de las semanas, creo que la 1 o la 2, presenta a Elías. Y Elías era el único hombre en todo el pueblo de Israel que era fiel a Dios, amaba a Dios y seguía a Dios. Ustedes vieron lo mucho que Elías sufría, lo mucho que él era perseguido. Hasta en cierta ocasión tuvo hasta temor de que perdiera la vida porque estaba rodeado completamente. Pero él siguió siendo fiel a Dios. Fiel a Dios. Y en un momento dado, cuando Dios le pregunta, ¿por qué te escondes? No te escondas. Entonces Elías le dice una frase muy hermosa. Le dice, es que tuve celos de Dios, tuve celos de que el pueblo de Israel esté completamente en la idolatría y no ame a Dios. Y estoy abrumado, estoy triste. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un solo hombre contra toda una nación? Y ese solo hombre está sufriendo por Dios. ¿Qué es eso? Eso se llama amor. Ya Elías estaba experimentando dentro de sí. No que Elías nunca le dijo a Dios, porque yo te quiero, Dios, porque no, Elías estaba viviendo restringido porque profundamente él era de Dios y era para Dios, al punto que Dios se lo llevó. El amor que Elías tenía le dio un boleto adelantado y Dios se lo llevó. No se lo llevó porque era buena gente, no se lo llevó porque teníamos... No, se lo llevó porque Elías le amaba. Y esa es la condición para que el Señor también nos levante como vencedores, que tengamos tal amor. Pero no el amor de besitos y abrazos, no, el amor que nos lleva al sacrificio por las cosas del Señor. El amor que se refleja en nuestras decisiones diarias, en nuestro diario vivir, donde el Señor siempre tiene la preeminencia sobre todas las cosas.
Elías era el único hombre que amaba a Dios en medio de una atmósfera podrida e idólatra. Toda esa atmósfera espiritualmente estaba llena de moscas. Hoy, todos los que viven en la dimensión fuera del amor divino siguen el rey de las moscas. Él hace que los hombres le sigan a él como moscas en el mundo y su vanidad. Por eso Pablo, en Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y mira lo que dice aquí, y ustedes lo saben, pero ahora en este contexto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por el cual he perdido todo y lo tengo por basura. Así dijo Pablo, para ganar a Cristo. O sea que Pablo repudió el basurero de la fama, el basurero de la autoridad, el basurero del poder, el basurero de las riquezas. Pablo hablaba muchos idiomas. Pablo estaba en ascensión en términos de su capacidad y su poder en Roma. Pero él echó todo eso por basura para seguir la atmósfera del amor divino. Por eso el Señor nos dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apagará a uno y menospreciará el otro. El Señor estaba claro que habían dos dimensiones y Él estaba entrenando a sus discípulos que solamente había un solo camino y era amar al Señor, entregarse al Señor. En 1 de Juan 1:5 hay una nota que dice Dios es luz, y luego en 1 de Juan 4:16 dice Dios es amor. Entonces el amor, por ser la naturaleza de la esencia de Dios, uno es la fuente de la gracia, y la luz, por ser la naturaleza de la expresión de Dios, es la fuente de la verdad o la realidad. Es decir, Dios tiene la luz y la luz produce el amor. Pero también la luz produce la gracia. Entonces hay una relación bien tremenda que vamos a ver más adelante, sino ahora en los próximos capítulos, en este proceso de la luz, el amor, la fe, la gracia. Todo está en una maquinaria moviéndose dentro de nosotros. ¿Para qué? Para experimentar la dimensión de la realidad del amor. Oiga, esto es bien serio. No sé si estuve estudiando este versículo, lo compartí con un querido hermano y me dice que yo nunca había visto ese versículo. 1 Corintios 16:22 nos dice, el que no ame al Señor quede bajo maldición. Oiga, el Señor viene. O sea, el que no entre en esta dimensión de entrar y vivir en la atmósfera del amor, entonces cuando el Señor venga va a tener grandes problemas, porque el Señor va a medir a su pueblo por esta experiencia y este vivir de la realidad del amor. El 23 dice, la gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Y el 24, mi amor en Cristo, oiga, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Primero, advierte de que hay que estar en el amor del Señor. Número 2, Él habla de la gracia del Señor esté con vosotros. Y luego Él habla, fíjense que no dice
El amor del Señor esté con vosotros. Mire cómo dice Pablo, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Este amor que yo tengo por el Señor es el amor que yo quiero que ustedes tengan también. Es el amor que ustedes deben experimentar como yo lo experimento. Ese es Pablo. Pablo fue fuerte con este asunto de que el que no ame al Señor sea maldito, porque él sabe que la antítesis de amar a Dios es vivir en la atmósfera satánica que llena este universo. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia, usted no puede estar entretenido con la atmósfera satánica de afuera. Eso es basura. Eso está lleno de moscas. Usted tiene que entrar en la dimensión de la realidad de todas las cosas que sostiene el universo, que es el amor. No el amor emocional, es el amor que cautiva, lo llena a usted al punto de que usted deja todo por el Señor. Deja todo por el Señor. En 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí hay dos cosas tremendas, pero quiero leerle la nota para que vea qué interesante. Dice, cuando esta epístola habla del amor, solamente usa esta palabra griega en sus formas verbales. Aquí el amor de Dios denota nuestro amor hacia Dios, y esto es importante, el cual es generado por su amor dentro de nosotros. Más adelante lo volvemos a repetir, pero hay un ciclo, por eso le mencionaba de estas palabras claves. Las palabras claves son la gracia, la fe, el amor, la realidad. Son palabras claves para poder interpretar la Biblia y entender la realidad de la Biblia. Y aquí ya se nos trae en esta nota, el amor de Dios denota nuestro amor hacia Dios, el cual es generado por su amor dentro de nosotros. El amor de Dios, la palabra del Señor y Dios mismos están relacionados. Si guardamos la palabra del Señor, el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. Él nos amó primero, pero una vez que nos ama a nosotros, entonces imparte su amor en nosotros y comenzamos a tener una relación con esa persona maravillosa. Y dijimos, cuando tuvimos la conferencia de la economía de Dios en fe, que la definición más clara de la fe es la relación con una persona maravillosa, la cual imparte su creer en nosotros, y entonces las cosas tienen sustancia. Las cosas tienen realidad, y eso es la fe. Bueno, el amor produce eso en nosotros, pero por otro lado se revierte, porque una vez que la fe entra, entonces esa fe produce amor, más amor. Y esa fe produce más fe. Y luego produce luz y produce que la palabra del Señor vuelva y se recicle. Es todo un proceso bien interesante que tiene que darse constantemente. Primero de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Ahí está. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es lo que está diciendo? Que aquí amor es un lugar, es una atmósfera. Y nosotros permanecer en amor es no estar en nuestras emociones queriendo a Dios o diciendo que lo queremos. No. Permanecer en amor es permanecer en Dios. Y una vez que estamos en Dios, Él transmite la realidad del amor dentro de nosotros. Eso nos trae la luz y la luz nos trae entonces
la palabra, y la palabra nos trae la fe, y la fe produce más amor, y ahí va creciendo eso dentro de nosotros. Va creciendo dentro de nosotros. Por eso, Hebreos 1, 2 y 3 dice, al final de estos días, Dios nos ha hablado en el Hijo, a que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí viene, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Yo sé que ustedes han escuchado mucho esta expresión de la impronta de la sustancia. ¿Sabe lo que es la impronta? La palabra impronta, hay una palabra griega que usted la usa con mucha frecuencia y no se da cuenta. La palabra impronta significa carácter. Carácter. Es decir, que el carácter es lo que proyecta quién es esa persona. Y Cristo proyectaba el carácter de Dios. Y el carácter de Dios tenía una sustancia. ¿Y qué es la sustancia? La palabra griega ahí es hipóstasis, que es lo que contiene, lo que sostiene, la esencia de las cosas. Cristo tenía el carácter de Dios y tenía la esencia de Dios, pero ya vimos en Juan que el centro, lo que mueve a Dios, lo que es Dios, ¿es qué? Amor. Todo lo que está ahí detrás es para decirnos que la impronta de la sustancia es amor. Y el Señor vino con todo eso, con toda esa es lo que se llama la plenitud. Pero lo que está detrás es el amor. ¿Por qué es importante todo eso? Porque Él viene a contrarrestar las tinieblas y viene sencillamente a subyugar al enemigo de Dios. ¿Cómo? Con amor. Por eso Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y Él es antes de todas las cosas, y esta es la frase clave. Y todas las cosas en Él se conservan unidas. ¿Cómo es que se conservan las cosas unidas? Bueno, si ya les dije que cuando Satanás se salió de la atmósfera del amor, se corrompió, se pudrió, se dañó, entró la tiniebla, entró la muerte, entró el odio, entró la división. Entonces, ¿qué es lo que sostiene todas las cosas unidas? El amor divino. Pero la cosa no queda ahí. Romanos 8:29 nos dice, un verso que todos conocemos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Buenas noticias. ¿Sabe que ahora el Señor quiere que nosotros también tengamos la impronta de su sustancia? ¿Y cuál es la impronta de su sustancia? Ahora nos toca a nosotros entrar en la dimensión del amor. Y venir a proyectar el amor, a venir a hacer el amor. Dios mismo en nosotros, poniendo su amor y nosotros también proyectando el amor. Ahora podemos entrar al bosquejo, pero no se asusten, no voy a leer todo el bosquejo. Quiero tocar solamente algunos puntos claves y luego ustedes lo pueden leer completo. Y en el número romano dice, Pablo elogió a los tesalonicenses al decirles que vuestra fe crece sobremanera y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda o aumenta para con el otro. Es lo que les dije. ¿Cómo es que la fe crece? ¿Y cómo es que el amor abunda? Porque cuando tenemos una relación íntima con este espíritu compuesto y
En una conferencia pasada que dimos sobre la experiencia de vida, hablamos de la unción. Bueno, esta unción que entra en nosotros y nos satura, nos santifica, nos consagra. ¿Sabe lo que está envuelto dentro de la unción? El amor. Es la esencia misma de Dios. Ahora no le llamamos unción, ahora le vamos a llamar como es, el amor. Y una vez que entra eso en nosotros, estos hermanos tesalonicenses, recibieron el amor de Dios, fueron llenos del amor de Dios y amaron, se entregaron al Señor. ¿Y qué pasó? Mientras más confiaron en esta persona maravillosa, su fe creció y el amor abundó. Y esa era una vida de iglesia maravillosa, no centrada en mi amor natural y el que me quiere lo quiero, el que no me quiere no lo quiero, el que me mira lo miro, el que no lo mira no lo miro. No, ese no es. Este amor no tiene restricciones, ni tiene limitaciones, ni tiene condiciones. Este es el amor de Dios que se impregna y sale. Usted no tiene que esforzarse. Si lo tiene, lo tiene, y si no lo tiene, no lo tiene. ¿Y cómo lo busca? Igual que como decimos todas las cosas, tiene que entrar a disfrutar al Señor. La palabra es la que nos transmite todas las cosas. Nos transmite el amor, nos transmite la fe, nos transmite la realidad. Todas las cosas están en la palabra. Creer en el Señor es recibirlo como vida y amar al Señor es disfrutar, oiga, a la persona misma a quien hemos recibido. O sea que amar no es darle besitos ni abrazos, es disfrutar. Cuando el Señor le dijo en Juan 6:57, el que me come vivirá por mí. También pudo haber dicho, el que me ama vivirá por mí. Si usted disfruta al Señor, come al Señor, tiene al Señor como la palabra dentro de usted, el amor de Dios se perfecciona. La fe nos es dada por Dios para que por medio de ella recibamos a Cristo como nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El amor resulta de esta fe maravillosa. Una vez que el amor de Dios nos ama primero, Él imparte su amor en nosotros, entonces comenzamos a creer y sale la fe. Y luego que tenemos la fe, que es la experiencia con esta persona maravillosa, entonces amamos más. Y entonces eso dice, capacita para expresar en nuestro vivir todas las riquezas del Dios triuno en Cristo como nuestra vida. Todo está amarrado ahí. Él ve, para el apóstol Pablo, la gracia del Señor sobreabundó con la fe y el amor que están en Cristo Jesús. ¿Por qué sobreabundó? Porque Pablo estaba en una relación íntima, profunda en su ser, con esta realidad de Dios mismo. Por medio de la fe recibimos al Señor y por medio del amor disfrutamos al Señor a quien hemos recibido. Y podemos agregar, y aumenta la fe y luego aumenta el amor, que era lo que le pasaba a los queridos hermanos. Cuando leímos, la fe y el amor se aumentaban por esta relación constante. En esta fe maravillosa y por medio de este excelentísimo amor, vea cómo comparte el amor y la fe. Y hay muchos versículos, no hay manera que podamos terminar esta noche estudiando cada uno de esos versículos. Esta fe maravillosa y por medio de este excelentísimo amor del Dios triuno, deberíamos amarlo a Él y a todos los que le pertenecen. Solamente de esta manera podemos llegar a ser podemos llegar a ser en la corriente de la degradación de la iglesia los vencedores a quienes el Señor llama y desea obtener. Esa es una experiencia de disfrute. No es una experiencia de emociones, pero una experiencia de disfrute que tiene una respuesta en la vida diaria. ¿Y cuál es la respuesta? Entrega total para el Señor, sin condiciones.
Punto Romano 2, el recobro del Señor es el recobro de amar al Señor Jesús con el primer amor, el mejor amor, y de amarnos unos a otros para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, lo cual es la edificación de la Nueva Jerusalén como la meta de la economía eterna de Dios. El Cristo a quien amamos es el Cristo que ama a la iglesia. Cuando lo amemos a Él, amaremos a la iglesia como Él la ama. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es el mejor amor? El primer amor es el que le da la preeminencia al Señor. Cuando usted tiene cosas que sustituyen al Señor y el Señor no viene a ser la prioridad, entonces ya usted no tiene el primer amor. Esto del primer amor no es que usted se amanece orando y se amanece cantando y que está gozoso y que lee la Biblia todos los días. Eso es hermoso, está bien, pero el primer amor es aquel en el cual Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas. Preeminencia en las cosas externas y preeminencia en las cosas nuestras, donde nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar está completamente subyugada para que el Señor gobierne y sea Él el que se viva en nosotros. La degradación de la iglesia comienza cuando dejamos nuestro primer amor para con el Señor. Amar al Señor con el primer amor, el mejor amor, es darle al Señor la preeminencia, es lo que estoy diciendo. El primer lugar en todas las cosas, al ser constreñidos por su amor, a fin de considerarlo y tomarlo como todo en nuestra vida. Esa expresión constreñido es similar a una corriente de agua que se lo lleva a usted y usted no tiene manera de pararse. Una vez que estamos dados al Señor y le damos al Señor la preeminencia, el amor del Señor nos inunda y nos lleva. Y de eso salen estos hombres que de momento dicen, yo voy a predicar el evangelio a África, o quiero ir puerta por puerta, o quiero, si tiene dinero, quiero dar una ofrenda al Señor grande para que pase tal cosa, está completamente en éxtasis por la corriente que el Señor le da dentro de él. No es algo que él crea, es que es algo que surge de una manera espontánea. La propia vida que recibimos cuando creímos en el Señor Jesús es una persona. Y amarlo con el primer amor es la única manera de aplicar y disfrutar a esta persona. Puesto que el Señor Jesús como nuestra vida es una persona, necesitamos un nuevo contacto con Él a fin de disfrutar su presencia en este momento y día tras día. O sea que amar al Señor es sinónimo de dos cosas. De entrar a disfrutar al Señor constantemente y entregarnos completamente a Él para que Él tenga la preeminencia en todas las cosas. Y el hermano Lee siempre ponía ejemplos sencillos, como en el caso de los varones, cuando iban a comprar una corbata, si el Señor le ponía un sentir a este hermano, esa corbata no conviene. Entonces no se compra. ¿Qué es eso? Algo tan sencillo, claro. Y cuando nos movemos a un carro o una casa, la cosa se pone todavía más. Y cuando nos movemos a una relación con una persona, la cosa se pone todavía más difícil. El hermano Watchman Nee tiene ese testimonio. La esposa que tiene, el Señor, ella no conocía al Señor, él estaba enamorado de ella, quería casarse con ella no estaba clara, y el Señor le dijo que no, y él sufrió, eventualmente rompió la relación, y después de mucho tiempo, ella recibió al Señor y se casaron. Él puso al Señor la preeminencia. Eso es amar al Señor. Amar al Señor es poner al Señor en preeminencia. Hubo un versículo que le cité en otros mensajes que muy hermoso en Primera de Pedro 2:5. Dice, para los que creen,
Él es lo más preciado. Es la primera parte de ese versículo. Él es lo más preciado. No hay nada más preciado. Eso es amar al Señor. Y es donde la experiencia que necesitamos. Pero eso no es algo externo. Esa es la dimensión donde entramos al disfrutar al Señor, donde Satanás no nos puede tocar porque Satanás está donde están las moscas y la podredumbre. Nosotros estamos en otra atmósfera, que es la atmósfera de la realidad. Debemos ser personas que son inundadas con el amor de Cristo y arrastradas por Él mismo. El amor divino debería ser similar al torrente de una corriente de aguas inmensas que viene hacia nosotros, expulsándonos a vivir atentos a Él y amarlo al máximo, más allá de nuestro propio control. Es decir, no es por su esfuerzo. No es porque usted diga, bueno, yo voy a amar ahora al Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No funciona así. No funciona así. Usted tendrá la mejor intención, pero tarde que temprano no va a poder continuar. La única manera es buscar esa relación. Y mientras más usted busque esa relación, el Señor le va a decir, ¿es tal cosa que tú tienes? No. Tal cosa que estás haciendo? No. Tal cosa que estás pensando? No. Y si usted es fiel y espera en el Señor, las torrentes de agua de amor nos moverán a usted a donde el Señor lo quiere. A fin de amar al Señor al máximo, necesitamos ser aquellos que desean y buscan morar en la casa de Dios todos los días de nuestra vida para contemplar su hermosura, su preciosidad. Lo placentero de tal vivir. Así que este es una atmósfera, es un vivir. Estar en la casa de Dios no es en ir al local, es permanecer en la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Sabe? El cuerpo de Cristo es una atmósfera. Y por eso, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, por eso se habla tanto de amar los hermanos, de amar los hermanos. ¿Por qué? Porque la expresión del amor se tiene que dar en esta atmósfera de la tierra donde el Señor tiene la iglesia. Y la iglesia, por un lado es el reino de Dios, por otro lado es el cuerpo de Cristo, pero por otro lado es la atmósfera donde el Señor está reclamando ser el primero, tener la preeminencia, y ahí el Señor entonces puede inundarnos con su presencia y con su ser. Nos movemos un poco más abajo. Quiero ir al punto 4. El amor es el camino más excelente. Ahora podemos saber por qué el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, 31, y luego en el 13:8a, el apóstol Pablo dice, ya ustedes saben lo que dice. Usted podrá hacer esto, podrá hacer lo otro, podrá tener esto, podrá tener lo otro, pero si no tiene amor. ¿Qué amor se hablaba Pablo ahí? ¿De qué amor Pablo hablaba? No se refería al amor humano suyo. Es posible que usted sea bien amoroso y puede ser que usted le dé ofrendas a los pobres y puede ser que usted cuide a los animales y puede ser que usted sea bien cariñoso, bien tierno, pero todo eso es la vieja creación. A eso no se refiere Pablo. Pablo se refiere a estar en la dimensión donde Dios se infunde con su ser, con la impronta de su sustancia, y nos satura a nosotros para que nosotros tengamos la imagen del Hijo, y la imagen del Hijo es la esencia del Padre, y la esencia del Padre es el amor. El amor descrito por Pablo en 1 Corintios 13 es la expresión de la vida divina. Además, el hecho de que el amor es el fruto del Espíritu indica que la sustancia del amor debe ser el Espíritu. Ahí está todo. Si no tenemos amor, nuestro hablar es como el bronce que resuena y címbalo que retiñe, los cuales dan sonido sin vida. Lamentablemente.
Eso sucede a veces. Escuchamos hermanos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y los hermanos no sienten ninguna impartición. ¿Y qué sucede? Uno dice, ¿qué sucede? Porque cuando este hermano habla, está hablando la palabra, está hablando bien, está hablando correctamente, pero no hay impartición. ¿Qué pasa? Es que todavía, mi querido hermano o hermana, no está mezclado, no está en una relación de amor con el Señor y sus palabras no salen dentro de la atmósfera del amor. El amor no tiene envidia, no se irrita, no toma en cuenta el mal, todo lo cubre, todo lo soporta, todo lo sobrevive. Me río porque si uno mira eso y dice, yo no tengo amor, yo no puedo hacer eso. No, nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Pero cuando esta persona maravillosa se infunde en nosotros, Él nos hace hacer cosas que nosotros no podemos. Ese es el primer amor. Permitir que esta persona maravillosa se infunda y nos lleve a entregarle a Él todas las cosas. Deberíamos ser semejantes a Dios en el amor que tenemos por otros, al amar a las personas sin ninguna discriminación. El primero que fue salvo por Cristo mediante su crucifixión no era un caballero, sino un criminal, un ladrón que había sido sentenciado a muerte. Pero el Señor lo amó y lo salvó. No hay discriminación. Si fuera hoy, diríamos, no, mejor vamos a buscar a este que está mejorcito que ese. No, pero el Señor no. Romanos 8:2 y Gálatas 6 habla de lo que es la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida es la ley de Cristo como la ley del amor. Y ya vemos que la ley del amor no son sentimientos ni emociones, es la atmósfera que transmite la misma realidad de Dios en medio de este caos satánico y nos saca de esta atmósfera y el Señor puede transmitirse en nosotros. Es diferente. Por eso le dije, tengamos la mente abierta, esto es diferente. La ley del Espíritu de vida debe dar sustantividad a la ley del amor, de manera que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero si estamos llenos de orgullo, seremos incapaces de sobrellevar las cargas de otros debido a que nos engañamos a nosotros mismos al creer que somos algo cuando no somos nada. Cuando la ley del amor se activa en nuestro interior, automáticamente y espontáneamente seremos pastores que poseen el corazón amoroso y perdonador de nuestro Padre y el espíritu que pastorea y busca de nuestro Salvador Cristo. Ese es el trabajo, esa es la operación del amor. Una acción donde Cristo es expresado. Cuando la ley del amor se activa en nuestro interior, nuestra labor en el Señor es una labor de amor, en la cual apoyamos a los débiles, sostenemos a los débiles. Los débiles se refiere a aquellos que son débiles, ya sea en su espíritu, en su alma o en su cuerpo, o que son débiles en la fe. Es decir, nosotros nos movemos no por la apariencia externa, sino porque es el cuerpo de Cristo el que necesita el suplir. ¿Quién hace eso? La experiencia que tengo en la dimensión del amor. En el punto 5 dice Juan 21, un capítulo que trata sobre el pastoreo. Es la compleción y consumación del Evangelio de Juan. Después de su resurrección, el Señor pastoreó a Pedro y le recomendó que pastoreara sus corderos, pastoreara sus ovejas. En Juan 21:17 dice, por tercera vez, oiga bien esto que le voy a decir. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya Pedro, ya cansado de decir, sí Señor, tú sabes que te amo. Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió ahí medio cabizbajo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y vuelve el Señor y le dice, apacienta mis ovejas. Usted sabe una cosa. Cada vez que el Señor le decía, apacienta mis ovejas, le estaba dando la respuesta a Pedro para que contestara apropiadamente, pero Pedro no entendió. Si Pedro hubiese dicho, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le hubiese dicho, sí, Señor, amo tu cuerpo, amo los santos, amo la iglesia. El Señor le hubiese dado un abrazo y un beso. Porque Pedro hubiese visto que la manera que el Señor tiene de que amemos es que amemos su deseo, su propósito, su voluntad y la iglesia. Por eso él le repitió por 3 veces, le dio la contestación y Pedro nunca se dio cuenta. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, no eres tú que me ames. Tienes que manifestar tu amor en el cuerpo mío, en mi expresión. ¿Qué diferencia? Primero de Juan 4:11. Si tiene tiempo, léalo completo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Por qué es que dice, nadie ha visto jamás a Dios, punto? Y luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia tiene una con la otra? El Señor lo que está diciendo es, nadie ha visto jamás a Dios, pero si usted ama a los hermanos, en esa expresión, los hermanos van a ver a Dios en usted y usted va a ver a Dios en los hermanos. Es lo que está ahí. Es decir, este asunto de amar a los hermanos, de amar la iglesia, es que la extensión de esta atmósfera que Satanás se salió, ahora el Señor la tiene en la iglesia. Y la extensión de esta atmósfera de amor se manifiesta en nuestra relación con el cuerpo de Cristo. Si nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es eso? Eso es una atmósfera. Permanecer, cuando usted busca la palabra griega permanecer, implica una habitación, una morada, entrar. Todo eso significa esa palabrita permanecer. Quiere decir que cuando habla de permanecer en el amor es entrar en la atmósfera de la realidad de Dios, fuera de las moscas, fuera de la vanidad de Satanás y entrar en la atmósfera de Dios. Y ahí usted es infundido con la esencia misma de Dios. Gloria al Señor. Leemos el último punto y terminamos. Punto 7. Al cuidar a las iglesias y al pastorear a los santos, lo que más se necesita es la preocupación íntima de una vida que ministra a otros. Al pastorear a los santos, es posible que demos muerte a otros. La razón de esta muerte, de esta falta de fruto, es que carecemos de una preocupación íntima por ellos. La leche de la palabra de Dios, el suministro de vida propio de Cristo, debería ser usada para nutrir a los nuevos creyentes en Cristo y no para cocinarlos, no para cocerlos. Si tenemos la capacidad requerida para realizar una obra, pero carecemos de una preocupación íntima por las personas, nuestra obra será infructífera. Nuestro corazón debe ensancharse para acoger a todos los creyentes sin importar su condición. Apacienta mis ovejas es sírvele a mi cuerpo, aunque estén débiles,
aunque no sean honrosos, ministrame a ellos, para que la atmósfera se expanda y el enemigo sea derrotado. Mientras más sigan entrando esta atmósfera, menos permanecemos en la otra atmósfera. Cuán fructíferos seamos, cuánto fruto llevemos, no depende de lo que seamos capaces de hacer, depende que tengamos una preocupación íntima por las personas. Es decir, que toda esta palabra está hablando de una manifestación y una expresión. Pero no podemos ser engañados, que son cosas nuestras. Ya establecimos que es el fluir de la vida divina en nosotros. El amor de Dios que nos ama primero se infunde en nosotros. Y esa persona maravillosa, empezamos a tener contacto con ella, entonces surge algo en nosotros que se llama fe. Y esa fe, entonces, produce amor. Y ese amor, entonces, hace un ciclo. Empieza el ciclo. Y por eso Pablo decía que los hermanos, la fe crecía y el amor abundaba. Señor, permite que la fe crezca y tu amor abunde en nosotros. Sálvanos, Señor, sálvanos de la muerte, sálvanos de la vejez, sálvanos de todo lo que no eres tú. Manténnos en ti, para que tú puedas entrar en nosotros y funcionar en nosotros hasta que nos inundes y nos contriñas con tu naturaleza, con tu esencia, para que podamos ser la expresión tuya, que es la expresión de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén.